Los acontecimientos y charcos de los cuales vamos a hablar a continuación pasan por el acuerdo del grano, que es un tema, ¿vale? Del cual ya Pablo creo que ha introducido algo más que simplemente la cuestión polaca, pero podemos entrar con más profundidad. Las consecuencias judiciales, que es lo que ha llevado a algún tipo de acuerdo primero con la Unión Europea y después una negociación con otros países fronterizos, es decir, la posible denuncia ante la Organización Mundial del Comercio, que esto por parte de Ucrania contra los países fronterizos pues ha sido una escalada que ha molestado muchísimo, ¿no? Después de que ellos en plena campaña, Polonia y Eslovaquia, pues pretendan proteger los intereses del campo, porque además en Polonia es un voto clave, que es lo que tú creo que comentabas de Ángel, pero lo añado porque su artículo está muy bien. Os recomendamos que le echéis un ojo, porque vale la pena para ver un poco cómo está el contexto polaco de cara a las elecciones que son ya y que las tendremos que seguir, Pablo, porque Europa se va... bueno, es que las encuestas les ponen muy a la par a los bloques y va a ser muy interesante si hay pactos y con quién. Después tenemos el siguiente charco, que han sido la escalada de declaraciones, ¿no? Por un lado Zelensky acusando a Polonia, por otro lado los líderes polacos, los dos, pero sobre todo los que no son primer ministro ni presidente, pero hay mucho que rascar ahí, contra Ucrania, que ha sido, sí, sobre todo en la ONU, ¿no? Y la cancelación de las reuniones que se podían haber dado, ¿no? Luego el papel de Lituania mediando, que también da de sí. Después está el tema, el cuarto tema es el de las armas, de qué pasa con el envío de armas de Polonia a Ucrania, si se ha parado, si se va a cumplir con lo que hay pero no se manda más, por qué no se manda más, o si simplemente es una cancelación abrupta, creo que podemos hablar de ello. Y luego hay otra cuestión que también es el tema de los refugiados, porque en Polonia nunca han sido partidarios de los refugiados, creo que lo sabemos de sobra, pero bueno, pues la cuestión ucraniana, por intereses geopolíticos que también ha mencionado Pablo, ha sido muy importante y de repente se desencallaron muchos acuerdos que estaban paralizados. Así que puede ser muy importante entender también la cuestión de los refugiados. Pero es que hay más, porque ya no sé si van 5 charcos o cuántos van, pero tenemos el tema de la memoria histórica. Este para mí es clave, porque no se le presta mucha atención, porque dicen, no, bueno, es algo histórico que a lo mejor ha calado un poco en las dos naciones, pero que ahora no es la vanguardia de las relaciones. Bueno, pues este año ha habido polémicas por actos concretos, no solamente a lo largo de esta década, que por supuesto también los hubo, desde el Maidán, ha habido muchas protestas en Polonia, pero ahora, a día de hoy, las está habiendo. Y esto, pues, teniendo en cuenta el acercamiento que se ha dado, que no sabemos si irá muy en serio o no, de Ucrania con Alemania, pues a Polonia no le está haciendo ninguna gracia. Es un poco todos los charcos de los que decía Pablo que podíamos entrar. Y yo creo que si quieres, ahora que bueno, has pasado el artículo de las elecciones de Polonia, podemos empezar hablando de la cuestión del grano, bueno, o la que queráis, ¿no? Pero todas estas son interesantes. Para profundizar, algunas de ellas las tenemos ya publicadas. Por ejemplo, el tema de la memoria histórica, tenemos un vídeo en el que nuestros compañeros, creo que fueron Ángel y Manu, explicaron las cuestiones de la masacre de Volinia, ¿vale? Así que bueno, pero ahora de todos modos lo comentaremos un poquito. Pablo, ¿quieres que comentemos con alguno en concreto o con el del grano, por ejemplo? Sí, yo creo que vamos a ir a la sucesión de hechos y luego ya pues vamos metiéndonos. A ver, la cuestión de grano lo he explicado ya un poquito antes, pero bueno, básicamente la crisis, esto tiene que, yo diría incluso también que tiene que ver con la cuestión de la no renovación del acuerdo del grano, ¿no? Para la exportación de grano ucraniano a través del mar. En ese sentido, pues ahora Ucrania pues tiene que exportar el grano pues vía terrestre, ¿no? Porque bueno, Rusia además ha bombardeado sus puertos y está en un bloqueo prácticamente, bueno, está en un bloqueo, básicamente está sufriendo un bloqueo por parte de Rusia. Por tanto, necesita exportar su grano de forma terrestre. Y evidentemente, pues eso pasa por exportarlo a través de Polonia, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que, como yo lo hemos mencionado antes, pues bueno, pues al gobierno, el gobierno polaco en un contexto electoral, pues no le interesa tener ahora pues que lleguen a Polonia muchos productos agrícolas del grano ucraniano, porque eso dañaría el mercado interior polaco y dañaría
a los granjeros polacos por la competencia que se haría, porque al final Ucrania y Polonia son dos países que son, bueno, son agrícolas o tienen, digamos, bastantes beneficios de la agricultura, ¿no? La cuestión es que esto ya evidentemente, pues Varsovia en este contexto electoral, pues no le interesa esto y no le interesa eh, generar rechazo entre el campo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que el gobierno polaco pues tiene mucho apoyo en este campo, ¿no? En detrimento de la oposición que es más urbana en algunos sectores. La cuestión aquí es que, pues bueno, pues Polonia anuncia una prohibición de la importación de grano junto con otros países de la Unión Europea. En los que están Bulgaria, están Hungría, Eslovaquia, etcétera. La cuestión es que la crisis va escalando y Ucrania decide denunciar a Polonia y a estos países ante la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Por distorsión del comercio libre. Bueno, libre comercio ya sabemos lo que, básicamente por proteccionismo. Este gesto no, pues evidentemente no hace mucha gracia en Polonia ni en otros países, pero bueno, la Unión Europea en ese sentido interviene y digamos que retira esa prohibición de importación del grano, ¿no? Eh, y luego varios países pues llegan a acuerdos con Ucrania. En ese sentido tenemos el caso de Bulgaria y más recientemente el de Eslovaquia. Pero la crisis con Polonia sigue y ahí es cuando llega el discurso llega en la ONU Zelensky y básicamente compara deja entrever que Polonia está ayudando a los rusos al no digamos, ayudar a los ucranianos, ¿no? Em, yo creo que ahí, así más o menos empieza ya la sucesión de declaraciones ya más rimbombantes. Luego está la cuestión de que el propio presidente Duda pues responde en Nueva York diciendo que Ucrania es un ahogado y que no nos puede dejar arrastrar a los demás. Aparte de que, bueno, pues no se llegan a reunir Zelensky ni Duda ni varios representantes polacos que supuestamente dicen que es problemas de agenda, pero se entiende que es por esta cuestión y porque ya está, digamos, encallándose la crisis. Más allá de eso, pues Zelensky, pues no, digamos que no cede en sus declaraciones y es ahí cuando el primer ministro polaco, Morawiecki, o como se pronuncia, pues anuncia que Polonia va a dejar de mandar armas por el momento a Ucrania, porque básicamente da la razón de que pues bueno, pues los arsenales están vacíos y ahora mismo no tienen nada que enviar, salvo los nuevos, pero los nuevos armamentos pues no los van a enviar. Esto ya evidentemente supone un torrente de reacciones y bastantes airadas dentro de la propia OTAN incluso y de Ucrania. La cuestión es que evidentemente puede que sea verdad que Polonia no tiene capacidad ahora mismo para enviar armamento o que no tiene nada que enviar, pero todo se dirige dentro de una polémica y de un discurso político bastante preparado porque creo que es una propia cuenta institucional es la que pone ese mensaje y es a los medios polacos además. Es decir, que eso está bastante medido. La cuestión es que ahí, pues, Zelensky. No me acuerdo. ¿Te acuerdas lo que dijo Zelensky? Es que no me acuerdo quién dijo, pero como que responde Zelensky y vuelve a ver otra respuesta. Es que no, es un continuo ping-pong de respuestas. Ahora, si quieres, vamos a las declaraciones de la ONU, porque eso sí que es para, como tú dices, leer una a una la que se ha liado con ello. Pero yo aquí veo dos tendencias de Polonia y de Ucrania. Y además las dos de envalentonamiento. Veo primero que Ucrania, que lo hemos explicado muchas veces, en su estrategia militar ha primado los objetivos políticos por encima de los militares. Entonces no hay pragmatismo. Lo que hay es intentar reforzar el apoyo occidental a toda costa. Y esto se ha hecho contra todo tipo de estrategia, incluso de lo que es su sector militar, de otros sectores dentro de la misma élite nacionalista ucraniana. Entonces, que de repente un Estado, sea el que sea, porque con Hungría llevan desde antes de la guerra y desde luego desde que estalló la guerra, con este tipo de escaladas, que otro Estado plante algún tipo de duda, nunca mejor dicho, es prácticamente una traición. Y ellos, con ese envalentonamiento que llevan, que hasta a Estados Unidos le han caído críticas anteriormente, pues cómo no, van a hacerlo también con Polonia. Y por otro lado tenemos la tendencia de Polonia de que se ha visto desde hace 2-3 años
como el paria de la Unión Europea a ser el líder político de la Unión Europea en torno a la relación con la OTAN, que ahora, en plena campaña electoral, pues tenía toda intención y todas las ganas de defender sus intereses por encima de todo, lanzar nuevos desafíos a Bruselas o a quien haga falta, y en esta ocasión fue Bruselas la que hizo el gesto de no prorrogar más esto, porque vale que Bulgaria y Eslovaquia, Rumanía, que está más en ello, estén llegando a acuerdos, pero los 5 querían prorrogar la prohibición. La prohibición concretamente era para el tránsito, porque ellos, para la venta, porque el tránsito es lo que se permitía. Ellos quieren proteger su mercado interno porque está inundándose de grano de bajo precio y está llegando en unas cantidades que además ya de por sí crean disrupciones en el mercado interno de los distintos países para sus agricultores. Con lo cual ha habido países, y además países muy concretos, no nada etéreo, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica y algunos más, que han presionado porque la prohibición llevada a cabo desde la Unión Europea con el apoyo de Polonia, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumanía creaba una ruptura en el mercado único. Y ellos no querían esa diferencia del mercado único. Entonces la prohibición se ha mantenido en el tiempo, se ha prorrogado y ha terminado. Su intención era que acabara a mediados de septiembre, después de las prórrogas. Entonces es lógico que estos países, cuando ven que sus intereses en plena campaña electoral en sectores clave como el rural y agrícola peligran, pues busquen algún tipo de regalía a cambio, ¿no? No es que quieran confrontar con Ucrania, nadie quiere confrontar con Ucrania en este caso, ¿no? Simplemente un tipo de contrapartida, como hace Turquía constantemente en la OTAN, pero en la Unión Europea. Y lo que consiguen es algún tipo de acuerdo. Por ejemplo, Bulgaria ha llegado a algún acuerdo en el cual, al no ser un país tan cercano, pues por la frontera, no tiene un problema tan grande como el que tiene, por ejemplo, Rumanía. Rumanía ha sido uno de los más beligerantes y ahora, de hecho, Bulgaria está intentando controlar el sentimiento de descontento y de protesta porque sabe que uno de los movimientos de oposición fuertes es prorruso. Y esto no ocurre en ninguno de los otros 4 países. Por mucho que se diga de Hungría, es en Bulgaria donde existe ese peligro para el gobierno y lo está controlando férreamente. Rumanía acaba de priorizar el desarrollo del comercio en lo que llaman las vías de solidaridad para que pueda transitar, por ejemplo, en dirección a Croacia, ¿no? Que era uno de los puertos que se les ha ofrecido a los ucranianos. También en su momento Lituania ofreció el puerto de Klaipėda para la vía báltica, ¿no? Al final Croacia y Bulgaria y Lituania se ven así como una oportunidad para desarrollar sus puertos como uno de los más importantes de la Unión Europea. Pero lo que no quiere nadie es que el grano se quede en sus mercados internos, que es lo que Polonia dijo al principio de año, que por mucho que se aplique la prohibición, ellos no saben cuánto grano ucraniano se queda en el país, porque una vez que han entrado, pues la trazabilidad se puede perder. Y Eslovaquia ha llegado a un acuerdo que precisamente habla de eso, ¿no? Del control de las licencias comerciales para ver un poco por dónde va o cómo se gestiona el tránsito que se pueda permitir. En este caso, lo que yo decía, Rumanía se ha centrado en la vía fluvial del Danubio porque ha ofrecido la colaboración con varios puertos importantes ucranianos después de lo que ha explicado Pablo, que fue el fin del acuerdo del grano con Turquía y Rusia por el Mar Negro, que era una vía importante, pero era una vía que llegó a representar un 40%, muy importante, ¿vale? Pero seguía siendo clave el tránsito europeo. Y esa ruptura pues perjudicó a Turquía, que fue la que empezó a dar más armas o colaborar aún más estrechamente con Ucrania para responder, ¿no? Como los intereses se me están perjudicando porque se me ha quitado un tránsito que le dejaba un porcentaje del grano que llegaba de camino a los mercados internacionales. El caso es que la crítica era que ese grano no llegaba al resto de continentes, sino que iba directamente a Italia, a España y a países europeos y a China, me parece. Entonces ahí está la dicotomía que tanto por una vía como por otra el grano se está quedando en Europa y eso era un problema para los países donde el mercado interno se veía en una disrupción fuerte.
¿Qué ha pasado además? Última cosa, porque Eslovaquia al principio quería mantenerlo, pero Polonia, viendo este fin de la prohibición, dijo, vamos incluso a ampliar los productos que están prohibidos para controlar aún más productos que ellos lo que querían era que lo hiciera directamente Bruselas. Pero es que Hungría lo ha prohibido todavía más, ¿no? Desde Polonia pasa de prohibir el trigo, el maíz, sobre todo el maíz muy importante, porque el trigo hablamos mucho, pero es el que más volatilidad ha dado en todo el mercado europeo, las semillas de girasol, la colza y añade los piensos, las harinas derivadas de los cereales y además esta Hungría ha añadido una veintena de productos más. Ya sabemos que Hungría lleva otra línea internacional, incluyendo verduras, productos cárnicos, huevos, la miel, otros cereales. Entonces, bueno, pues el roto que se puede hacer en esa zona es importante. Y como los puertos de Odessa, Yuzhny y Chornomorsk, me parece que eran, vuelven a estar cerrados por el bloqueo ruso, se está apostando por la colaboración con la vía de solidaridad europea por Rumanía, la del Danubio, por el puerto de Ismail, que aquí también Pablo os podrá decir todo lo que se está atacando últimamente el puerto de Ismail en la frontera con Rumanía. Y esto es un poco todo lo que hay del grano, que lo tenía localizado. Sí, justo he buscado las declaraciones de Zelensky en la ONU. Yo creo que para que es importante, bueno, que las dije, básicamente ha dicho, declaró ante la ONU que algunos de nuestros amigos en Europa actúan como solidarios, mientras en realidad preparan el escenario para Rusia. Y eso fue lo que, digamos, que empezó sobre todo la crisis más gorda entre Polonia y Ucrania, ¿no? Estas declaraciones, porque luego Varsovia, después de esto, decidió, bueno, convocar al embajador ucraniano en el Ministerio de Exteriores, ¿no? Y luego ya se produjo pues, las declaraciones de como os he comentado, de duda de Ucrania como un ahogado, y luego el anuncio del fin del envío de armas a Ucrania, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos la cuestión del grano creo que la podemos dejar ahí porque yo está Sí. bastante ya Ya mucho explicada. detalle, sí. Sí, igual tampoco, yo creo que, vamos, yo más no puedo decir, o más o menos no puedo dar muchos más datos, pero yo creo que el segundo punto, ¿no? Que es más polémico y tiene más picante, yo creo que para vosotros, es el tema de la cuestión de la memoria histórica, ¿no? De Ucrania. La Ujú. cuestión es que, bueno, lo que hemos, por poner así una cosa, un punto de actualidad, es que creo que fue ayer o antes de ayer, no me acuerdo qué día, pero bueno, hace pocos días, pues bueno, Zelensky ha visitado a Canadá, ha visitado al Parlamento canadiense, y ahí pues le hicieron una gran ovación a él y bueno, a un señor de 90 y pico años, que bueno, que AP, que es un medio estadounidense, pues decía que formaba parte de la primera división ucraniana, ¿no? Que luchó contra los rusos. Claro, ahí ya, ¿qué es la primera división ucraniana? Pues básicamente este señor estuvo integrado, lo cuenta además en 1943, con 18 años se integró en las SS Waffe en Galicia, ¿no? Que no sé si habéis visto, muchas partes a lo mejor habéis visto de los soldados ucranianos, que es básicamente un león, es como, creo que es el león de Leópolis, de Lviv, para que no entienda, que es en amarillo y el fondo es azul, ¿no? Ese es el parche. La cuestión es que, bueno, pues evidentemente esto ha causado bastante polémica porque, bueno, le han hecho una ovación a un señor que estuvo en las SS y ha estado, y esa división estuvo implicada en masacres de polacos y de judíos. Y ahí es cuando, digamos, entra ya más la polémica, porque no sé si lo sabéis, pero dentro de los héroes nacionales que tiene Ucrania, uno de los más importantes, por no decir el más importante, es Stepan Bandera, ¿no? Que es bueno, era perteneciente a una serie de organizaciones que luchaban contra el dominio soviético, que luego además lucharon contra el dominio soviético aliándose con los nazis, aunque sí que luego es verdad que luego acabaron enemistados, y de hecho Stepan Bandera acabó en un campo de concentración. Pero bueno, para que entendáis que es que la cuestión es que la UPA, que era el brazo armado, ¿no? Que es que el ejército, no me acuerdo cómo se llama, insurgente ucraniano o algo así, más o menos, Ujú. pero ha estado en
pues ha estado involucrado en masacres, como he dicho, de miles de judíos y de polacos, y es algo que Polonia pues está mal visto, evidentemente. No sé si quieres comentar, Alejandro, el tema de la masacre de Volinia, ¿no? Que esos son voy a ir buscando el Sí, directo, de hecho, mientras tenemos tanto. un directo entero explicando. Primero una cosita, quería dar las gracias a Godofredo que se ha suscrito con Prime y que lleva 11 meses y que, bueno, estamos a 9 subs, así que si nos podéis dar cualquier tipo de apoyo, recordad que Prime es gratis y que el resto de subs están un 25% de descuento este mes. Así que no insisto más, pero bueno, dar las gracias como siempre. Gracias a ello, pues podemos tener este tipo de streamings como el que nos va a pasar Pablo ahora por el chat, Ujú. explicando la masacre de Volinia, y podemos hacer temas más pues claramente atemporales, ¿no? Que es una cuestión que no es de actualidad, pero el tema de la memoria histórica lo voy a comentar un poquito más. Voy a intentar no enrollarme tanto como en el grano, pero por decir, la crítica que hubo principalmente este año porque lo que está comentando Pablo es de estos últimos años. Ha habido mucha crítica por la rehabilitación de personajes como Bandera, como la Organización de Nacionalistas Ucranianos, el Ejército Insurgente Ucraniano, todas estas organizaciones vinculadas a Bandera y que después han recogido en simbología algunos grupos, pues Private Sector, por ejemplo, se apoyó un poco en este tipo de simbología, y otros tantos y tantos institucionalizados, ya no hablo de paramilitares, que han rehabilitado. Hay un instituto de la memoria en Ucrania que está rehabilitando todo tipo de memoria de lo que eran liberadores y héroes nacionales de la independencia de Ucrania, pero que fueron colaboracionistas nazis, algunos de ellos, o bueno, pues simplemente personajes de extrema derecha. No todos tienen por qué ser nazis, ni organizaciones neonazis las que son de extrema derecha. Pero para que quede claro, la crisis de estos años ha sido más fuerte con otros, como por ejemplo Hungría, pero con Polonia hubo críticas, ¿no? También Israel en su momento hizo críticas, los dos claramente por el mismo tema, por el tema del negacionismo del holocausto de algunos perfiles. Y, por ejemplo, creo que con Andriy Melnik ha habido alguna crítica reciente, ¿eh? El ex embajador ucraniano en Sí, Alemania, que está ahora en Brasil, creo que los polacos alguno también ha metido por ahí, por el tema del holocausto. Pero las sí, pues que manifestaciones. Sí. fue porque básicamente Melnik, que era el embajador de Alemania ante Alemania, básicamente negó que Stepan Bandera y este tipo de, bueno, de estas personas fuesen partícipes de estas masacres de judíos y de polacos. O sea, básicamente hizo un negacionismo de ese tipo de masacres que ellos no fueron, básicamente. Eso es lo que desató la polémica. De hecho, otra de las polémicas más importantes fue cuando el jefe al mando de las Fuerzas Armadas ucranianas, Zaluzny, se fotografió con un retrato de Stepan Bandera, Ujú. se hizo un selfie y lo colgó la propia cuenta del Parlamento ucraniano. Y de hecho tuvo que borrar el Parlamento ucraniano la foto porque hubo un atisbo de crisis diplomática entre Polonia y Ucrania, ¿no? Pero que, como digo, es algo habitual. O sea, está súper normalizado dentro de las instituciones. Es habitual en el oeste de Ucrania ver retratos y figuras de Stepan Bandera. Yo cuando estuve en Ucrania veía constantemente banderas nacionalistas del ejército insurgente, y todos estos grupos que hemos hablado. Y iba a comentar, con respecto a la crisis de memoria histórica, no son solo las protestas de Polonia con que se esté rehabilitando a estos perfiles. Me parece que hasta el principio de la guerra, cuando se dio la invasión, no sé si era el alcalde de Konotop, una de estas ciudades intermedias, tenía retratos de Stepan Bandera en su despacho. Era una cosa bueno, pues que era normal, habitual. Y en este último año, la ronda de críticas ha sido porque Polonia exigió una disculpa, como digo, en esta tendencia de envalentonarse, ¿no? De pedirle reparaciones de guerra a los alemanes por los crímenes durante la Segunda Guerra Mundial, la ocupación y el Holocausto. Pues ahora Polonia también le pedía una disculpa a los ucranianos por la masacre de Volinia que realizaron los nacionalistas ucranianos contra la población polaca en, bueno, pues precisamente el oblast noroccidental del país, que se llama Volinia. Todo esto mucho más explicado por mis compañeros, lo podéis ver en YouTube, que lo tenemos como contenido abierto. Pero, ¿qué pasa? Que la respuesta de Ucrania no fue dar una disculpa, fue frenar las exhumaciones que se estaban haciendo para poder llevar a cabo esa memoria histórica, y por lo tanto dejar de dar bola a lo que pudieran ser las consecuencias históricas de la masacre de Volinia. Y además exigir a Polonia
que ellos, además de no disculparse, que Polonia tenía que restaurar los monumentos que habían derribado de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, o no sé muy bien cuál era la organización a la que se pidió restaurar, pero restaurar monumentos de personas que habían sido potencialmente vinculadas con la perpetración de crímenes como la masacre de Volhynia. Esto fue una crisis importante y fue hace unos meses, no ha sido hace años, porque las otras que he mencionado sobre Bandera vienen desde el Maidán, que es cuando se comienza a rehabilitar figuras de aquella época gracias a las nuevas instituciones que toman el poder y crean pues, institutos de memoria para crear narrativas positivas de la independencia de Ucrania, derriban simbología soviética y rusa, pero la soviética y la relacionada con el imperio ruso lo hacían pues por desrusificación, no lo hacían solo por descomunización, como ellos mismos han llegado a decir, ¿no? Entonces es un poco la gran polémica que ha habido a nivel de memoria histórica. Creo que es un poco la última actualidad. No sé si tenemos, Pablo, alguna que me esté dejando, pero creo que el tema de Volhynia de este año ha sido por eso. Nada, yo si queréis, pues mira, comento un poquito algunas cuestiones, porque yo en mi artículo que os he pasado de por qué Ucrania no estaba preparada para entrar en la Unión Europea, pues dedico un punto a hablar de esta cuestión de los movimientos neonazis, de extrema derecha y las exaltaciones, ¿no?, de que tiene Ucrania. Mira, os voy a leer un fragmento, yo creo que es interesante. Bueno, The Forward, un medio judío estadounidense, recopiló los monumentos y lugares erigidos en honor a nazis o sus colaboradores durante el Holocausto. Según esta investigación, tras el Maidán, se han levantado cientos de estos monumentos por todo el país. Esto tiene que ver, bueno, básicamente es la Constitución Nacional opuesta a Rusia, pero bueno, que para que entendáis que todo lo que... De hecho, os voy a pasar el artículo de Forward, que yo es bastante interesante para que veáis todos los que hay, que son básicamente son cientos. Son tanto en renombramientos de calles como propios monumentos que se han erigido, ¿no?, en Ucrania. Voy a ponerlo por aquí por si queréis echar un vistazo. Que esto es el artículo que yo cito, ¿no? Y bueno, vuelvo a pasar el artículo por si queréis, que no, este no está en abierto, pero bueno, para los suscriptores pues lo podéis leer. En Rusia hay neonazis, de eso no se habla así. Nosotros hablamos de todos, pero yo creo que es importante tener en cuenta esto si ha causado una crisis entre Polonia y Ucrania, ¿no? Más allá de eso, yo creo que hay que tener en cuenta que lo importante aquí es que Ucrania está solicitando su adhesión a la Unión Europea. Ese tipo de cuestiones. Fíjate, Pablo, si hablamos de los neonazis o la extrema derecha que hay en Rusia, que en el libro creo que fue en el último, me parece, en el de la pugna por el nuevo orden internacional, hay un desglose de todos los grupos de extrema derecha que se ha apoyado Rusia. Así que se habla de todo, también de Rusia. Pero bueno, el tema de hoy es Ucrania-Polonia. Y luego también hay que tener en cuenta que quien está ingresando a la Unión Europea es Ucrania y no Rusia, ¿no? Yo creo que eso también es una cuestión que hay que mirar con crítica, ¿no?, qué se hace si se quiere de verdad que este tipo de Estados miembros vengan con esta memoria histórica, ¿no? Más allá de eso, es verdad, sí, lo del libro es interesante lo que comentabas, Alejandro, porque durante la guerra del Donbass, pone todos un cuadro bastante guay, o sea que os recomiendo, que de hecho voy a poner por aquí el libro para que Sí, lo porque veáis. es verdad que no lo solemos recordar mucho, pero más allá de lo que contamos, que por supuesto vale yo creo bastante la pena, es que tenemos muchísimo mapa, gráfico, infografía y a todo color, doble página, o sea, muy trabajado. Y justo pues ya que teníamos ese despliegue decimos pues es que vamos a poner todo el desglose de grupos ucranianos y rusos paramilitares que participaron en la guerra del Donbass. Así que yo creo que si interesa, por supuesto que hemos hablado de ello como para dedicarle ese espacio. Y dar las gracias rápidamente a Dasinsart, que se ha suscrito también con Prime, 3 meses. Ya os he dicho que es gratis con Prime y que es más barato una suscripción normal este mes, así que no me extiendo más. Estamos a 10 para el objetivo de hoy. No sé si quieres comentar un poquito de Níger, porque es verdad que lo has comentado por encima. Porque yo lo he comentado, perdón, un poquito por encima, pero si quieres pero no le he dado nada, o sea, no he explicado prácticamente nada, simplemente he dicho que como es una última hora, yo creo que es importante pues dejarlo en constancia, sino de que, bueno, que básicamente esto yo pensaba que alejaba las posibilidades de una intervención de la CDAO en Níger, pero si quieres ahí dar un poquito ahí
Y Sí, contar un sí, poco las cuestiones si y luego si quieres, surgen más preguntas. te iba a decir que, como lo comenté al principio, luego al final también puedo comentarlo un poco más. Así, si queréis quedaros después del tema de Polonia y Ucrania, no hay ningún problema. Y ahora, si queréis, cerramos el bloque con esto. Como mucho, bueno, puedo recordar un poco cuál es la gran noticia del día, y es cómo Francia ha aceptado, después de no reconocer la ruptura de los acuerdos, porque no reconoce a la Junta nigerina, ha aceptado abandonar Níger tanto a nivel diplomático con la salida de su embajador, que se supone que saldrá en las próximas horas, literalmente, como a nivel militar, con más de 1.500 soldados del ejército que ya estaban presentes tanto en sus bases previas al fin de la operación Barkhane, como a los soldados que ha ido desplazando de esa operación a lo largo del Sahel, primordialmente de Mali. Es muy importante, ¿eh? Porque si esto aleja una intervención y en algún momento, como ha dicho además Emmanuel Macron en televisión hoy, si esto de verdad implica que la nueva estrategia de Francia para la Francáfrica, basada en el principio, como ha dicho hoy, de que la Francáfrica ya no existe, si esta estrategia se basa en la no intervención, que también lo ha dicho literalmente, ojo, es que son titulares muy gruesos, esto va a dejar, primero, que la Junta Militar Nigerina se pueda consolidar y pueda continuar en el poder, consiguiendo sus objetivos, por un lado, de la alianza militar para la cooperación en la triple frontera con Burkina Faso y Mali, y por otro lado, la salida de Francia, que son dos grandes objetivos en tiempo récord, mucho más rápido de lo que consiguieron Mali y Burkina Faso. Esto es una consolidación de la Junta y una continuación de la tendencia, porque se supone que el objetivo de invadir Níger era parar esto, que no siguiera. Si esto continúa, mi pregunta ahora aquí es cómo va a garantizar Francia a sus socios tradicionales, que todavía los tiene, y de gran importancia, que les va a poder apoyar en el futuro, porque esta tendencia continuará. Es un poco el resumen que os podemos hacer ahora. Y luego, si queréis quedaros un ratito, lo comentamos más, ¿vale? Ujú. Y si quieres, continuamos con la cuestión Sí. de Polonia y Ucrania, que hemos tocado el tema de la memoria histórica, hemos tocado el tema del grano, y estabas con las declaraciones que han hecho en la ONU, ¿no? Y un poco la crítica general que ha habido entre los dos países. No sé si había algo que actualizar. Bueno, yo si quieres, hay una. Bueno, lo he respondido por las preguntas por el chat, pero creo que merece la pena pues detenernos un poquito, pero yo creo que viene bastante al caso, ¿no? La cuestión es, ¿entonces se cancela definitivamente e indefinidamente el envío de armas polacas a Ucrania? Yo respondo que no, que es una medida temporal. Aquí, exactamente, es una medida temporal que básicamente arguyen que es por falta de material que enviar. Eso no quiere decir que en un futuro no vuelvan a enviar, y yo creo que eso no va a pasar. Quiere decir que no van a dejar de enviar. La cuestión es que es un toque de atención por parte del liderazgo polaco a Ucrania por el tema del grano y las declaraciones de Zelensky, ¿no? Eso, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, pero no es una medida que sea definitiva ni mucho menos. Y luego otra pregunta ¿No? que si quieres, el grano. ¿El grupo de Eslovaquia, Polonia, Rumania, etcétera, prohíben solo las importaciones de grano ucraniano o también el tránsito de grano? Que esto lo hemos explicado, pero Ujú. es bueno volver a explicarlo un poquito y para que quede más Sí, claro. vale. A ver, lo que preocupa a estos 5 países es que el grano barato y sobre todo en grandes cantidades inunde sus mercados, porque esto hace que se desplome el precio y se vayan a la quiebra los agricultores. Básicamente, es algo sencillo. Pero se da en un contexto en el que la Unión Europea había dado una nueva política arancelaria con Ucrania, haciendo un régimen de libre de impuestos. Por lo tanto, había empezado a fluir ese grano y se aplicó una prohibición para que ese grano se quedara en los 5 países. Podía transitar, pero durante estos meses de prohibición, en los que estos países podían todavía conservar su mercado sin disrupciones,
se han dado disrupciones, porque el grano entraba y había un descontrol que nadie sabía cuánto se quedaba en el país y cuánto era solo tránsito. Las autoridades querían, pues claro que permiten el tránsito, ¿no? Ellos están intentando ayudar a Ucrania con este nuevo régimen arancelario, pero pues había problemas en los mercados internos. La prohibición termina porque la Unión Europea, sobre todo los países de Occidente, de la Europa occidental, quieren mantener el mercado único y consideran que no se pueden ir improvisando las normas y dando tratos diferenciales a los países. Y ellos, pues, evidentemente quieren proteger sus intereses, pues si no lo hace Bruselas, lo hacen ellos. Algunos, como Eslovaquia y Bulgaria, Rumanía está viendo a ver qué garantías le ofrece Ucrania, pero también se ha sumado al carro, pues están llegando a acuerdos para que el tránsito esté controlado de alguna manera entre Ucrania y estos tres países. Pero Polonia y Hungría, pues no, todavía no. Todavía están firmes en su decisión de prohibir que ese grano entre en el país, para que se quede, quiero decir, pero el tránsito se supone que es lo que se permitía. La cuestión es que han incluso ampliado los productos que se prohíben, muchos más de los que había anteriormente bajo la prohibición europea, sobre todo en el caso de Hungría. Es un poco lo más importante, ¿vale? El resto, pues si lo podéis ver en diferido, que he contado como todos los detalles, pues ya lo tendréis en YouTube segurísimo. Ujú. Y bueno, has comentado el tema de las armas, Pablo, que yo creo que ahí si quieres se puede profundizar un poco, porque era Sí. otro de los grandes temas de la crisis. Cuando Polonia dice que no mandará armas a Ucrania, se supone que lo dice porque quieren rearmarse. Están incrementando mucho el gasto en el PIB de defensa y son la vanguardia de la política europea de rearme, ¿no? Entonces ahí no sé si es material por ser nuevo o porque se ha agotado lo que tenían o qué es lo que se ha ido mandando. La cuestión es que Polonia, antes incluso de la guerra, ha iniciado un proceso de rearme, ¿no? Tanto en el sentido de aumentar el número de soldados en las Fuerzas Armadas, como en la compra de material, ¿no? Sobre todo material de la industria surcoreana, ¿no? En forma de tanques, en forma de sistemas de artillería, etcétera. Quiero decir que la industria surcoreana de defensa es muy importante y está consiguiendo bastantes contratos importantes. Luego está evidentemente la cuestión de las armas que les compra Polonia a Estados Unidos, que eso siempre ha sido así y siempre va a ser así. Pero bueno, la cuestión es que efectivamente Polonia es uno de los principales socios que ha enviado tanques por ejemplo, tanques a Ucrania, pero también aviones. De hecho, otro de los países en los que tenía un litigio Ucrania era Eslovaquia, que fue el primer país de la OTAN que envió sus cazas de origen soviético a Ucrania. Para que veáis, ¿no? Que básicamente Ucrania ha enfadado a dos de sus principales suministradores de armas, ¿no? En Europa. Pero bueno, lo que ha enviado sobre todo Polonia es muchos tanques, decenas de tanques. De hecho, creo que ha enviado de origen soviético unos 300. Y luego para la última contraofensiva mandó unos tanques que son de origen soviético, pero están modernizados. Que no me acuerdo cómo se llaman. Los tengo apuntados Sí, por otra hay parte. polacos, soviéticos, alemanes y también han mandado antiaéreos, por ejemplo, los eslovacos, ¿no? Y creo que habrá enviado. La cuestión es que estos países, al pertenecer al pacto bueno, al ya extinto Pacto de Varsovia, pues tenían en su haber un arsenal de origen soviético muy importante. Esto es importante porque los ucranianos saben manejar este tipo de material, no los nuevos sistemas, pues bueno, occidentales, por eso tuvieron meses de entrenamiento para los Leopard, ¿no? Quiero decir que eso es una cuestión que es bastante importante. Lo que pasa es que estos materiales ya se han acabado o están prácticamente acabados. Y bueno, pues Polonia, como es normal, entiendo que lo que no ha querido es enviar los nuevos materiales que ha comprado, ¿no? Porque ha comprado, sí que es verdad que, o no sé si, pero más o menos está en negociaciones para comprar, por ejemplo, 1000 tanques a Corea del Sur, pero esos no querrá enviarlos, a lo mejor no en este estadio. Pero bueno, yo creo que esto es todo dentro del panorama político. Pero bueno, yo he pasado un artículo por ahí que sí que es verdad que explicó ese proceso de rearme, ¿no? De ese intento de Polonia de alcanzar creo que era decían que ellos querían llegar al 5% del PIB, pero eso es muchísimo dinero. Creo que están ahora en un 3 o menos del 3%, que eso ya es mucho. Que ten en cuenta que
Muchísimo. Es de los países que más gasta con diferencia. Creo que el más gasta es, bueno, en proporción a su PIB es Grecia, por el tema de Turquía, pero luego está Polonia y luego está Francia, y ahí deja de contar los que llegan al 2% del PIB en Europa. Creo que España está en un 1,2 o De 1,3, hecho, que el es poquito. objetivo que se marcó a todos los países de la OTAN era el 2% y además ha habido polémica porque muchos no lo cumplían, o sea, ni siquiera cumplían el 2% y ha habido verdaderas declaraciones críticas, por ejemplo, contra Alemania, ¿no? Desde Estados Unidos. Entonces, un 3%, imaginad la barbaridad que supone para el PIB. Y entonces Polonia puede perfectamente acabar siendo uno de los países más importantes militarmente de Europa. La cuestión es que nos dicen que está en el 4%. No sé si ha llegado tanto, ¿eh? Es decir, teniendo en cuenta que Polonia es un país rico. No está en condiciones tampoco de gastar tanto dinero. No lo tengo muy claro. Yo eso de las cifras tenéis que tener en cuenta que eso se pueden, pues bueno, matizar o se pueden mirar para otro lado, ¿no? Sí, efectivamente, se llaman los PT-91 Zuarti, que son creo que son tanques de origen soviético reconvertidos. Perdona, yo he visto datos creo que es un 2,2, que querían llegar al 2,5 del PIB de Polonia, pero como tú dices, creo que han ampliado su objetivo estratégico hacia el 3%. Pero plantearnos por encima del 3 creo que es muchísimo, ¿eh? Es muchísimo, es mucho, es mucho. A ver, más preguntitas. Nos preguntan cuántos tanques ha perdido Ucrania desde que retomaron Kherson, pues no hay manera de saberlo, pero evidentemente habrán sido muchos si los occidentales han tenido que mandar pues varias decenas y no han sido suficientes. Quiero decir que supuestamente los occidentales han enviado el último tanda 150, aunque solamente dicen los ucranianos que han llegado 70, aunque eso fue creo que en julio, que lo dijeron, habrán llegado más, pero sí que habrán perdido bastantes, evidentemente. Aunque sí que es verdad que tener en cuenta que alguno de los carros que se pierden se pueden volver a reconvertir o se pueden añadir piezas, etcétera, y se pueden volver a meter en vereda. La cuestión es que, por ejemplo, ahora mismo los occidentales están intentando enviar los Leopard 1, en vez de los Leopard 2, los Leopard 1, que creo que quieren enviar bastantes, que son de la época de los 60 que están intentando pues bueno modernizarles un poco y enviarlos ya debido a la escasez que tienen los de tanques en Ucrania, pero bueno, es algo que también está haciendo Rusia con los T-64, ¿no? Sí, hay pocos Ujú. vídeos, o sea, pero quiero decir que tener en cuenta que a lo mejor de los quiero decir que es muy complicado, yo creo que acceder a vídeos de tanques destruidos, ¿no? O sea, que hay que tener en cuenta que yo creo que a lo mejor de los Leopard hemos visto cuántos destruidos, pocos. Y aún así, según dicen bastantes fuentes occidentales, se han destruido bastantes. Así que es normal que no se pueda ver por debido a la nieve de guerra, ¿no? A ver, alguna preguntita más. Luego, aparte del tema que ya hemos explicado muchos, ¿no? Del grano, de las armas, de la memoria histórica, de las declaraciones con embajadores, de la falta de reunión de la ONU, que bueno, no son pocas, ¿eh? También está el tema de los refugiados. Ah, sí, es Expliquemos. verdad. Se me había olvidado. Sí, Dale, dale, no, dale, es que dale son caña. tantos las movidas que yo ya, mira, lo primero ha sido más allá del sentimiento con los refugiados durante todos estos años y que en la población polaca pues es bastante propicia a rechazar la presencia extranjera, por mucho que esta población sea distinta. El gobierno polaco ha amenazado como respuesta, aparte de la escalada, creo que fue justo después de que Zelensky les acusara de que fingen ser solidarios, pero están preparando el terreno para Rusia, ¿no? Creo que fue ahí que dijo que podrían recortar ayudas a más de 1 millón de refugiados ucranianos. Y Ujú. estas ayudas de todo tipo, no ayudas económicas directas, sino ayudas, por ejemplo, que ellos hicieron regímenes especiales para que los ucranianos, para la renuncia de los requisitos para conseguir la residencia en el país, en Polonia, o para la concesión de los permisos de trabajo, para tener acceso gratuito a escuelas, a tratamientos médicos, prestaciones familiares, todas estas cosas. Se hizo la excepción, ¿no? Igual que otros países como Dinamarca, os hemos contado en su momento, que hizo excepciones para no confiscar las propiedades de los refugiados ucranianos, como sí que hacen con los asiáticos o africanos, ¿no? Bueno, pues en este caso Polonia ha amenazado con recortar o eliminar las ayudas o concesiones, quizá, ¿no? Que se puedan haber ofrecido a los refugiados ucranianos porque
bueno, ahí fue cuando llegaron las declaraciones brutales estas, ¿no? De Polonia, de Morawiecki, diciendo que Ucrania estaba defendiéndose, pero que ellos van a defender a su país, ¿no? Y lo del tema de las armas. O sea que fue justo en la escalada cuando se puso a los refugiados en un brete. Bueno, gracias a Darby Viano que nos acaba de hacer otra sub y esta es también con Prime, así que le ha salido gratis y os animamos a que si podéis nos apoyéis, que con esto estamos a 9, creo. Sí, nada. Gracias. Pablo. 9 del objetivo, o sea que si podéis Sí. suscribiros, genial. Sí, que al final que hay que tener en cuenta, que creo que voy a buscarlo por ahí, pero básicamente las autoridades polacas están teniendo están acogiendo a 1 millón de refugiados, les están pagando pues diferentes servicios, alojamiento, mantenimiento, etcétera, y eso evidentemente es un gasto brutal. Y bueno, yo creo que eso también es una forma de presionar a Zelensky, ¿no? O de darle otro toque, ¿no? De decir que a lo mejor podrían quitar esas ayudas, ¿no? Porque imaginaos que entiendo que sin esas ayudas, pues esta gente pues tendría problemas para sobrevivir, ¿no? En Polonia. Pues bueno, yo creo que esa cuestión también era importante, se nos había pasado y había que recomendarla, ¿no? Ujú. Sí, ya decimos que la escalada ha sido en todos los ámbitos, porque son las armas que tienen y de hecho mucha población polaca que ha estado reaccionando en redes sociales ante esto ha criticado el papel de los ucranianos, sobre todo de Zelensky porque se le considera un desagradecido, porque es verdad que Polonia lo ha hecho todo por Ucrania, o sea, ha sido uno de los países más fervientemente consolidados en su dirección política a favor de Ucrania, de que Europa rompa todo lazo con Rusia. Y si creemos que Andrzej Duda, el presidente, o Mateusz Morawiecki, que es el primer ministro, han sido duros y han sido intransigentes con cualquier tipo de pragmatismo, porque, vale, Polonia lo puede tener claro, pero hay otros países que son más transigentes y más pragmáticos. De hecho, Polonia ha roto Visegrado por defender a Ucrania. Y todo esto ha permitido aislar a Orbán y presionar a muchos países, a Alemania, que cambiara su curso mucho más fácilmente. Todo eso ha sido gracias a la dirección política de Polonia. Pues si nos parece que estos dos perfiles son duros, yo señalo dos cosas. Uno, el partido está liderado por una corriente más dura que el Ejecutivo. El partido Ley y Justicia de los hermanos Kaczynski, ya sabéis. Bueno, pues además, la segunda cosa, de cara a las elecciones, que son ya, y las seguiremos en Descifrando la Guerra, ahora en el mes de octubre, puede ser que los liberales estén creando, bajo el mando de Donald Tusk, una coalición tan fuerte que los Kaczynski, bueno, los Kaczynski no, Jaroslav Kaczynski y, el brazo ejecutivo tengan que pactar con partidos mucho más problemáticos para la relación con el este. En este caso, bueno, pues hay una serie de partidos que están en pugna en las encuestas por confirmar si van a ser alternativa de poder, y una coalición con ellos pues puede ser complicado para mantener la línea de que ahora mismo tiene la coalición de derecha unida de las elecciones de 2019, ¿vale? Porque es un grupo de partidos de extrema derecha que se ha consolidado en torno a una coalición llamada Confederación y que pide pues todavía mucha más dureza en las relaciones exteriores de Polonia, ¿vale? Con esto creo que tenemos un resumen de las dos líneas aún más duras todavía que hay en Polonia y que tienen mucha fuerza, que no son minoritarias, dentro de los círculos de poder polacos. Si queréis podemos terminar con esta nota con los intentos de rebajar la tensión que está haciendo la Zelensky, que básicamente se ha ido a Polonia en un viaje sorpresa a dar condecoraciones a voluntarios, ¿no?, que han ayudado a Ucrania. Creo que es tantos periodistas como militares, ¿no? Bueno, que han entrado en la Legión Internacional. Y bueno, y que con eso pues también ha dicho que que agradece mucho el apoyo de Polonia, etcétera, de nuestros hermanos polacos, pero bueno, yo creo que no sé si será suficiente para que Polonia, digamos, no deje de apretar tanto el acelerador en la crisis, o quizás esto relaje las cosas. Yo personalmente pienso que eventualmente se relajarán las cosas y habrá, pues bueno,
un enfriamiento de las tensiones, porque al final el enemigo conjunto que es Rusia, pues es vital para Polonia tener, digamos, debilitar lo máximo posible a Rusia, y para ello pues tiene a Ucrania, y por eso va a apoyarla pues hasta que lo consiga, ¿no? Yo creo que es uno de Ujú. sus intereses estratégicos es ese, y yo creo que eso no quiere decir por estas crisis que Polonia, perdón, vaya a dar la espalda, ¿no? a Kiev, y eso es algo que hay que tener en cuenta, lo que no deja de ser bastante grave para las relaciones ucranianas y polacas, ¿no? Ujú. Al menos mientras haya oportunidades de seguir empleando la guerra de Ucrania para debilitar a Rusia, yo creo que Polonia no se va a bajar. O sea, me parecería loco por parte de Polonia que desaproveche una oportunidad geopolítica que le ha convertido en el líder político de Europa y en uno de los países más importantes ahora mismo en el continente, aunque no sea necesariamente a nivel económico, pero que en muchos otros aspectos sí que lo es. Y todo esto se debe al apoyo a Ucrania. Así que me parece que esa estrategia no la van a dejar. Lleguen los liberales, llegue la extrema derecha o mantenga la línea actual. Lo comentaremos. Y sí, es verdad que Zelensky ahora ha intentado rebajar, como dices, ha viajado, no sé si ha viajado a Lublin, puede ser, o si no ha sido él, alguien de la delegación ucraniana, porque eso no lo he podido seguir mucho, y ha sido importante en esos gestos por rebajar la tensión. De hecho, ya conectando con la importancia simbólica que tiene Lublin, eh, la propia Lituania, el ejecutivo de Lituania, ha puesto en público, que es que esto no lo están ocultando nada, que ellos ofrecen una mediación para que no haya, como ha dicho, tensiones, me parece que dijo, sí, tensiones actuales entre Polonia y Ucrania. Es decir, Lituania, porque los tres países tienen un grupo conjunto que es el Triángulo de Lublin, porque Lublin es esa ciudad que es importante simbólicamente para los tres dentro de lo que fue la antigua Confederación Polaco-Lituana que abarcaba parte de Ucrania, ¿no? Yo creo que es un poco la línea que llegaban.